Pueden sentarse. La presencia de Dios está en este lugar. Y cuando la presencia de Dios está, pueden pasar cosas que usted no espera. Estamos en una nueva temporada. Y cuando hay nueva temporada hay una visitación de Dios. Y cuando Dios te visita, tiene que estar atento a la visitación de Dios. Escúchame bien. Imagínate que alguien vaya a tu casa de visita, alguien importante, y que tú no lo atiendas. De seguro que no vuelve. Pero Dios está visitando este lugar y está visitando la vida individualmente. Dice la palabra de Dios que un día el Señor se paró frente a Jerusalén y le dijo: Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise agarrarte como los pollos, como las gallinas agarran a los pollitos, y no quisiste? Ahora vendrá destrucción sobre ti, porque no supiste reconocer el tiempo de la visitación de Dios para tu vida. Y hay gente que no saben reconocer el tiempo de la visitación de Dios. Y es posible que pierdan las maravillas y los regalos que Dios trae para tu vida cuando no les reconoce. Así que en esta mañana o casi tarde ya, tarde, yo quiero continuar algunas cosas de las que he venido hablando por 2 domingos, pero hoy vamos a profundizar un poco, así que pon tu atención. En mi primer mensaje hace 2 semanas hablamos sobre el tema: yo no soy lo que tú ves. Y cuando hablábamos de ese tema, hablamos de que somos espíritu, tenemos un alma y vivimos en un cuerpo. Pero en el cuerpo tenemos una batalla. El hombre espiritual pelea contra el hombre carnal y unos se oponen entre sí. Entonces la batalla más frecuente no la tenemos con el diablo, la tenemos con nosotros mismos, con nuestra conciencia, con nuestros malos deseos, con la obra de la carne y con los frutos del espíritu. Y la semana pasada hablamos entonces de cómo nosotros poder destruir los deseos de la carne. Y hablamos cómo los deseos de la carne se empoderan a través de un pensamiento. Y un pensamiento que se acaricia se convierte en un argumento. Y el argumento se convierte en una actividad y luego una fortaleza. Y una fortaleza es una manera de pensar. Y esa manera de pensar me limita a lograr cosas y hacer cosas, porque permití que mi hombre interior, el hombre carnal, convenciera de que yo no puedo hacer lo que yo verdaderamente puedo. No porque yo lo creo simplemente, sino porque la Biblia lo dice, que tú todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Todo, dije todo. No algunas cosas, dije todas las cosas se pueden en Dios. Y hoy yo quiero hablar sobre la humanidad de Jesús. Porque ¿cómo logró Jesús poder vivir una vida de impacto en la tierra? ¿Cómo logró Jesús poder hacer milagros, poder someter los demonios, poder hacer cosas sobrenaturales? ¿Cómo logró Jesús hacer eso? Pudiéramos pensar porque Él era Dios, pero no lo hizo porque era Dios. Primero déjeme decirle que, hablando de la humanidad de Jesús, Jesús nació de una mujer. Para tener un cuerpo como el tuyo y como el mío, necesitaba un cuerpo humano para vivir una vida natural
como hombre se limitó a tiempo y a espacio. Tenía necesidades como nosotros. En la cruz lo vemos con C. Cuando se encontró en el pozo, gracias, con la mujer samaritana, dice que se cansó. Estaba cansado. Vemos a Jesús con dolor. Dice la Biblia que él era un varón quebrantado, un varón de dolores, experimentado en quebranto. O sea, cuando vemos la humanidad de Jesús, lo vemos limitado a tiempo, a espacio, y también tenía la capacidad de morir como nosotros, porque tenía un cuerpo como el tuyo y como el mío. La única diferencia es que no tenía naturaleza pecaminosa. Pero el hombre natural también se opone a las cosas de Dios, porque no entiende las cosas de Dios, porque para él son locuras. Entonces Jesús se despojó de su deidad. Dice Filipenses capítulo 2 verso 5, que no estimó el ser igual a Dios como cosa de que aferrarse, sino que se despojó de ser Dios y se hizo hombre, y estando en condición de hombre se humilló hasta la muerte, y muerte de cruz. Usted sabe lo que es quitarse su deidad, dejar de ser Dios para meterse en un cuerpo humano y vivir como humano con un propósito. Y más adelante, ya nos estamos acercando a la Semana Santa, morir en la cruz, porque Dios es tan justo que como el diablo enfrentó a Adán como hombre y engañó a Eva y lo hizo pecar, Dios no enfrentó al diablo como Dios, sino que tomó un cuerpo de hombre como el mismo Adán y enfrentó al diablo, que como el diablo venció a Adán y a Eva, Jesucristo venció al diablo y le pisó la cabeza, porque por un hombre entró la muerte, pero por un hombre entró la resurrección y la vida. Jesucristo, el Hijo de Dios, que murió por tus pecados. Ahora, en este verso que le estaba leyendo, dice que llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Y aquí yo quiero que usted me ponga atención, porque no podemos confundir. Dígale al que está a tu lado: Dios te quiere matar. Pero la muerte que está hablando acá no es una muerte física. La semana pasada hablamos de hacer morir lo terrenal en nosotros, hacer morir la fornicación, la mentira, el engaño, las cosas que te hacen daño. Esas son las cosas que Dios quiere que nosotros hagamos morir. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos muertos a las cosas del mundo, del cuerpo, entonces el diablo no tiene efectividad en nuestras vidas. Ustedes saben que en este mundo hay de todo. Y en una ocasión, una persona que yo había ayudado mucho me dio una puñalada por la espalda, una traición. Y yo fui adolorido en ese momento. Y el Señor un día me hizo una pregunta: ¿sabe por qué te duele? Y yo: sí, Señor, yo sé por qué me duele, me traicionó. No, tú sabes la verdadera razón por qué te duele. Sí, porque me traicionó. No, la verdadera razón por qué te duele es porque tú lo amaste con tu amor. Si lo amas con mi amor, no te doliera, porque yo amo a la humanidad aunque peque, aunque me rechace, aunque no me busque. Mi amor por la humanidad siempre lo expreso, porque yo soy amor. Y entonces yo le dije: Señor, ¿y cómo se ama así? Dice: Martín tiene que morir. Tiene que morir para que yo viva en ti. Hermano, y esa es una expresión, yo sé que puede sonar complicada, pero déjeme decirle, cuando usted empieza a vivir en la voluntad de Dios y ya no en tu voluntad, ya no en tu carne, sino que dice como Jesús: ya
yo no hago lo que mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, entonces la voluntad del que te envió es que tú perdones, es que tú ames, es que tú intercedas por aquello que te hace daño. Y tú dirás, pero me duele. Te duele porque lo hace con tu amor, pero si lo hace con el amor de Dios, el amor ágape, puede superar toda herida, toda traición, todo engaño, todo lo que pueda venir. Mi pastor me enseñó, Martín, cuando vaya a matar a alguien, mátalo con amor. Ámalo hasta que no puedas soportar el amor de Dios a través de tu vida. Porque el diablo puede imitar todo. Va a imitar la Trinidad, va a imitar los milagros, todo. Pero no puede imitar el amor de Dios. Porque el amor de Dios es exclusivo, es eterno, es perfecto. Dios te ama, no importa lo que tú hiciste ayer o lo que hiciste esta mañana. Su amor por ti no cambia, no importa tu comportamiento. Dios es amor y Él ama a toda la humanidad. Y Él dice, mis hijos, amen como yo amo, para que la gloria mía se refleje a través de ustedes. ¿Cómo caminamos en el poder del Espíritu Santo? La única manera de caminar en el poder del Espíritu Santo es morir al yo de nosotros. Pastor, eso es difícil. ¿Y cómo se mata eso? Ahorita hablamos de eso. Ahorita le voy a dar un cuchillo. Pero yo quiero leer con ustedes 2 versos bíblicos. Ahí vamos a basear muchas cosas. Y al final terminamos con Mateo 26. Quiero invitarlo a Lucas, capítulo 3, verso 21. Lucas capítulo 3, verso 21 y 22. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando, el cielo se abrió. Y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma. Y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Ustedes cuando leen la historia en diferentes lugares, como el libro de Mateo, notamos que cuando Jesús viene a bautizarse, Juan le dice, no, yo no te puedo bautizar a ti, sino que tú tienes que bautizarme a mí. Yo no soy digno ni desatar la correa de tus zapatos, porque tú eres un hombre santo, tú eres el ungido de Dios, tú eres el Hijo de Dios. ¿Cómo tú vienes a mí para que yo te bautice? Y Jesús le dice, no, conviene que cumplamos toda justicia. ¿Por qué Jesús se bautiza? El bautismo era para arrepentimiento y para el perdón de los pecados. Sin embargo, Jesús no tenía pecado y va donde Juan para ser bautizado. La única razón por la que Jesús se bautiza es porque Jesús, número uno, era un hombre y nosotros teníamos que identificarnos con él en todas las cosas. Y en su bautismo él nos estaba enseñando a nosotros el símbolo de muerte y de resurrección. Pero por encima de eso, Jesús se estaba bautizando en obediencia al Padre. Lo voy a decir otra vez, en obediencia al Padre. ¿Sabe lo que significa eso? Usted hace algo aunque usted crea que no necesita hacerlo, pero como el Padre le dijo que lo haga, usted lo hace porque usted entiende el poder de la obediencia. Ahora mire lo que pasa cuando él se bautiza. Se abren los cielos, desciende el Espíritu Santo y una voz se oye que dice, este es mi Hijo amado, en él tengo complacencia. 3 cosas pasan ahí poderosas. Número 1, cielos abiertos. ¿Qué abre los cielos? Hay gente que dice los cielos se abren con la oración, los cielos se abren con el ayuno. Mire, hay una sola manera de abrir los cielos y es con la obediencia. El que camina bajo obediencia camina bajo cielos abiertos, porque Dios no le abre los cielos a gente desobediente. Lo voy a decir otra vez, Dios no le abre los cielos a gente desobediente. Los cielos para los desobedientes son de bronce, están cerrados, pero el que obedece, aunque no lo entienda, Dios le abre los cielos.
La obediencia cuesta muchas veces porque Dios es un Dios que no da explicación. Le dice a Samuel: ve a la casa de Isaí, que te voy a enseñar a uno que va a ser rey. Y ahí va Samuel con su cuerno de aceite, un hombre que era un vidente, que tenía una revelación de Dios tremenda, pero Dios no le dice quién es. Y Samuel se equivoca 7 veces. Cuando ve ese no es, ese no, ese no es, ese no es, ese no es. Porque cuando Dios te pide que empiece a caminar, tú tienes que caminar aunque no tenga todos los detalles de lo que Él va a hacer en tu vida. Porque la bendición y los cielos se abren es mientras tú vas, aunque no entiendas lo que Él te dice que haga. Pero Él, que sabe todas las cosas, te dice que vaya, porque si tú vas, te va a bendecir y la gloria de Dios va contigo. Dale un aplauso al Señor. Entonces la gente que obedece, número 1, se le abren los cielos. Número 2, la presencia de Dios siempre está con ellos. Dice que el Espíritu de Dios descendió sobre Jesús. Y número 3, se oyó una voz del cielo. La gente obediente siempre escucha la voz de Dios. ¿Sabe por qué la gente obediente sabe escuchar la voz de Dios? Porque Dios le habla a la gente obediente, porque sabe que no importa las instrucciones, cuán difícil sea, esa persona va a responder a Dios. Y como responde a Dios y obedece a Dios, Dios le habla, ellos entienden y obedecen, y Dios le abre los cielos. Eso es poderoso. Pero hay gente que quiere oír la voz de Dios y dice: no, está muy difícil, Señor, no lo entiendo, no lo comprendo. Pastor, ¿y cómo Dios habla? Dios habla de muchas formas. Dios está hablando ahora mismo. Dios te habla por su palabra. Dios te habla a veces, hermano, mire, por medio que tú nunca esperabas. Dios siempre está llamando la atención. Y Jesús dice que cuando es bautizado viene el Espíritu Santo sobre él. Y el capítulo 4, verso 1 dice: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió al Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Dios lo bautiza o lo llena con el Espíritu Santo. Recuérdase, Jesús tenía 30 años de edad en este momento. Y lo primero que hace con un hombre ungido no es llevarlo a hacer milagro. Lo primero que hace es llevarlo al desierto. Y el desierto significa lugares difíciles donde a veces la única cosa que tú puedes esperar o el único de quien tú puedes depender es de Dios. Y Dios primero te unge y luego te procesa. Escuche bien, Dios te unge y luego te procesa. Pero hay gente que con la unción salen corriendo a hacer la obra de Dios y no son procesados. Y por eso no pueden cumplir lo que Dios tiene para ellos, porque se adelantan al proceso, y al no pasar el proceso, entonces la unción se pierde. Y Jesús es llevado al desierto y allá el diablo lo tienta, porque Jesús es ungido en el Jordán, pero es procesado en el desierto. ¿Cuánto aquí están siendo procesados? Ese momento de crisis, esa prueba, hermanos, que vienen, esas situaciones a veces que te atacan en momentos difíciles, y tú dices: pero yo me convertí, yo fui a la iglesia, Dios me dio una palabra, Dios me dijo que yo voy a hacer esto, y empiezan a pasar situaciones en tu vida y tú puedes cuestionarte y decirte: ¿estará Dios conmigo? Yo recuerdo una ocasión cuando yo vivía aquí, el Señor no había ya ungido como pastor, y acá empezaron a pasarnos de todo a mi esposa y a mí. Y yo estaba desesperado y le dije: Señor, ¿por qué? Y el Señor me dijo: es por causa de la unción. A David lo ungieron y tuvo que correr como 20 años después de la unción. A José le dijeron que iba a ser gobernador y pasó 17 años pasando dificultades. La unción
te procesa, no para destruirte, sino para prepararte para cuando llegue al lugar de tu asignación. Nada ni nadie, ningún diablo, ni tentación, ni prueba puede quitarte lo que Dios te ha entregado. Por eso el proceso es importante. No te desesperes en el proceso, no te desesperes en la prueba. Es verdad que hay necesidad, es verdad que hay enfermedad, es verdad que hay escasez, pero en el proceso Dios está contigo y no permitirá que tú pases más de lo que puedes probar. Así que sigue creyendo, sigue confiando, sigue esperando en Dios, que la gloria viene. La gloria viene. Ahora Jesús es tentado por el diablo, pero la tentación no tiene poder si no hay deseo. Por eso es que el hombre carnal es tentado. El diablo tiene tres almas, que es el mundo, la tentación y la persecución. Y el diablo tienta según tus debilidades. Y el diablo ve que Jesús tiene hambre y le dice: si eres hijo de Dios, convierte esta piedra en pan. La pregunta es: ¿podría Jesús convertir esa piedra en pan? Claro, en una panadería la podía convertir si quería. Pero el hombre que está sometido a Dios, que está bajo autoridad, no hace nada si no es delegado por la autoridad suprema, en este caso Dios. El que está bajo autoridad camina bajo la obediencia de Dios y no por las necesidades. Ahora, oiga lo que dice Santiago. Santiago dice en capítulo 1, dice que Dios no tienta a nadie, sino que el que es tentado por su concupiscencia. Y la concupiscencia, después de ser atraída, da luz al pecado. Y el pecado da luz a la muerte. Ahora, ¿qué muerte? La muerte espiritual. El pecado mata. El pecado lo primero que mata es la unción de Dios sobre tu vida. Y Jesús pasa el proceso de la tentación con la palabra. Escrito está. Escrito está. Y luego en el versículo 14, luego que él pasa la tentación, dice: y Jesús volvió en el poder del Espíritu Santo a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Oiga eso, después de la tentación, después del proceso, es que él viene en el, ¿cómo fue que vino? En el poder del Espíritu Santo. Después del proceso es que viene la manifestación mayor de la asignación que Dios puso en tu vida. Así que tú verás la gloria de Dios. No te desesperes en el proceso, porque lo mejor está por venir. Tus mejores vidas están por delante. Ten fe, confía en Dios. Las cosas están malas, están difíciles, pero es parte del proceso. El proceso no está hecho para matarte, sino para revivir la unción y el corazón de Dios que hay en tu vida. Verso 15, y enseñaba en la sinagoga de ellos, y era glorificado por todo. Verso 16, y vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró a la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer el libro. Escuche esto. Jesús tiene 30 años, y aquí dice que Jesús estaba en la sinagoga como de costumbre. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Quiere decir que Jesús iba a la iglesia como tú y como yo, pero por 30 años se sentó en la banca esperando el día de su asignación. Porque hay gente que tiene llamado pero no sabe esperar el tiempo de Dios. Se desespera y quiere empezar las cosas antes de tiempo. Jesús se sentó por 30 años en la iglesia. Y yo me imagino la palabra de Dios sentada, escuchando palabras, escuchando a gente hablar de Él. Me imagino criticando los mensajes. Ay, pero ese no está diciendo la verdad de mí. Pero hay gente que saben un poquito de Biblia y entonces ya quieren darle un golpe de estado al pastor. Pero
Pero Jesús entendió, no, yo estoy sentado aquí en obediencia todos los sábados, canto mi corito, digo aleluya, gloria a Dios a la palabra, pero yo soy la palabra, sentado, esperando el tiempo de Dios, cuando venga el propósito de Dios. Yo quiero decirte algo, iglesia, cuando Dios te llama, nadie puede quitarte tu llamado, nadie puede catarte tu tiempo. Cuando Dios dice que tú vas, no hay diablo, no hay demonio, no hay líderes, no hay pastores, no hay nadie que pueda detener a un hombre y una mujer llamado de Dios, que sepa esperar en Dios, que espere la obra de Dios y el tiempo de Dios. Pero le llegó su día. Y cuando le llegó su día, dice el verso 17, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló un lugar donde estaba escrito: el Espíritu de Dios está sobre mí, porque me ha ungido para buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrolando el libro, le dio al ministro y se sentó, y los ojos todos en la sinagoga fijos en él. Cuando te llega tu tiempo, nadie tendrá duda de que Dios te llamó, no por lo que tú haces, sino por lo que está sobre ti. Cuando tu tiempo llega, el primero que te unge, el primero que te salta, el primero que te promueve, el Dios del cielo. Y no hay nada que pueda quitar lo que Dios te puso. Dios lo ungió en el desierto, Dios lo puso el Espíritu Santo y lo llevó a la iglesia y le tocó leer el libro. No era coincidencia, era el tiempo señalado de Dios. Hoy yo quiero decirte, iglesia, tu tiempo viene, porque Dios no te hizo para calentar banca. Dios te hizo con una asignación, Dios te hizo con un propósito, Dios te hizo para algo poderoso. Y todos los ojos se quedaron mirando. Y si usted sigue leyendo, verso 21 dice: comenzó a decirle: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Qué bueno que cuando te llega tu tiempo, todo el mundo sabe que se cumplió lo que Dios te dijo. Porque lo que Dios te dijo es más poderoso que tu realidad. Porque la palabra de Dios es eterna. Y la gente que le cree a Dios y se agarra de la palabra de Dios, verá la promesa de Dios cumplida en su vida. Y no solo tú la verás, la verán también los que escucharon hablar de ti en momentos difíciles. Dios te dio una palabra y tú sostuviste esta palabra, y Dios Todopoderoso la cumplirá, porque Él no puede mentir. Él es Dios poderoso, Él es verdadero, Él cumple su palabra. Come on, iglesia, da un aplauso fuerte que se oiga en el cielo. Ahora esto se pone más bueno, oiga el 22. Y todos daban buen testimonio de él. Hello. No hay que esperar el llamado para dar testimonio. Hay que dar testimonio mientras el llamado viene. Porque hay gente esperando el púlpito para demostrar lo que ellos son. No, demuestra lo que tú eres en el parqueo, en el basement, limpiando sillas, atendiendo nuevos, recogiendo basura. Hay que demostrar en los tiempos difíciles quiénes somos. Cualquiera predica en un púlpito. Además, Dios me dijo: Martín, nunca te voy a dar un púlpito, siempre te voy a dar un altar. Porque en los púlpitos los hombres brillan, pero en los altares los hombres mueren. Pero hay hombres buscando altar y buscando luces. Dice que todo el mundo daba buen testimonio de él. Yo te lo dije la semana antepasada, tu mensaje más poderoso es tu testimonio. Tus acciones hablan, tu comportamiento habla, lo que tú haces habla.
Y tú no lo haces para que digan de ti. Tú lo haces porque el Dios de los cielos te salvó y te lavó con su sangre. Y hoy tú estás agradecido y lo haces para agradar a Él y para bendecirlo a Él y para glorificar su nombre. Y oiga, dice, y todos daban buen testimonio de Él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían: no es este el hijo de José. Porque ahora, cuando Dios te levanta, ni te reconocen. Y no es este no salió dique de los guandules, este no salió dique de Nazaret, este no vino dique de Honduras, este no vino dique de Cuba, este no vino dique de allá o de acá, este no vino dique, no importa de donde tú viniste, cuando te llegue el tiempo, el Dios de los cielos van a hacer que se maravillen y lo único que van a preguntar, este no era el fulano de tal que estaba pasando necesidades, que tenía hambre, que no tenía trabajo, que no tenía nada que comer, ¿qué pasó con él? ¿Sabe lo que pasó, manito? Que le llegó su tiempo. Él creyó en Dios, esperó en Dios, soportó en Dios, confió en Dios. Y cuando le llegó su tiempo, no lo exaltó hombre, no lo levantó hombre, lo levantó Dios. Lo levantó Dios, porque cuando Dios te levanta, Él merece la gloria. Cuando el hombre te levanta, tú le debes al hombre. Pero cuando Dios te levanta, de Él es la gloria. Dale el aplauso al Señor. Por eso es importante que el cielo te reconozca. Ayúdame con el micrófono ahí, que yo necesito gasolina un poco. Llegó con el Espíritu Santo encima, hermano. Escúchame, hermano. Todo el que se convierte, el Espíritu de Dios se muda en él. Pero es diferente tener el Espíritu dentro que tenerlo sobre. La gente que lo tiene dentro muchas veces lo contrista o lo apaga. Pero el que lo tiene sobre, como Jesús, el Espíritu de Dios está sobre mí, está sobre mí. ¿Sabe lo que significa eso? Que cuando está sobre ti, Él te controla, Él te guía, Él te dice, Él dice lo que va a hacer contigo y a través de ti. La gloria es de Dios. Él te da palabra de sabiduría, pero para que Él esté sobre ti, tiene que entregar tu voluntad y morir a tus deseos. Y eso no nos gusta. Queremos unción. La salvación es gratis, pero la unción cuesta. ¿Qué cuesta la unción? Cuesta todo. Porque Dios no quiere gloria de hombre. Dios quiere levantar su nombre, salvar gente, sanar gente, hacer milagros, hacer cosas poderosas. Pero para eso tenemos que estar muertos, para que Él viva en nosotros. Por eso Pablo dijo: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Así es que hay que vivir, confiando en Dios, creyendo en Dios, viviendo para Dios, soñando para Dios. Porque el que vive para Dios vive bien. Y Él dice, sin duda ustedes se van a preguntar, este refrán, médico, cúrate a ti mismo. Porque por 30 años esperó su tiempo. Y cuando llegó su tiempo, lo primero que hizo fue: tengo que morir a mis deseos para que vivan los deseos de Dios. Y empezó a hacer milagros. Empezó a hacer cosas sobrenaturales. En una ocasión, Él hizo un milagro, gracias. Y los fariseos le dijeron: ¿con qué autoridad tú haces ese milagro? Oye, ellos no cuestionaron el milagro, cuestionaron la autoridad con la cual lo hizo. Claro que el que está bajo la unción del Espíritu Santo lo hace con la autoridad de Dios y con el poder de Dios. Y Jesús hacía milagros en ese nivel
porque estaba sometido a Dios. Déjeme darle 2 versículos y después le voy a cerrar aquí con cómo usted y yo podemos morir. Mateo 21, 23. Cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron y mientras enseñaba le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Respondiendo Jesús le dijo: yo también haré una pregunta. Si me la contesta, también yo diré con qué autoridad hago estas cosas. Jesús muchas veces contestaba una pregunta con otra pregunta, porque los fariseos, la gente religiosa, siempre está buscando cuestionar el poder de Dios, porque no hace lógica. Es que el poder de Dios no tiene lógica. Por eso es sobrenatural y por eso es por medio de la fe. Y por eso tenemos que morir a nuestro ego, a nuestro yo, para que la unción viva en nosotros, para que el hombre carnal no tenga fuerza ya. Dice Lucas 4:33 al 37 que los demonios reconocían: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Ha venido a atormentarme antes de tiempo. ¿Por qué ha venido a atormentarme antes de tiempo? ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Hermano, qué lindo es morir a nuestro deseo, a nuestro ego, para que Cristo viva en nosotros. Porque el que está lleno de Dios, aún el infierno lo reconoce. Si yo fuera usted, yo le daba un aplauso a Dios con eso. En Hechos 19, verso 14, ustedes conocen esta cita, pero se la voy a dar antes de darle ya la conclusión del mensaje. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo a Jesús: conozco y sé quién es Pablo, pero a vosotros, ¿quiénes sois? Y al hombre quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolo, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa, desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso. Así que judíos y griegos tuvieron temor todos ellos y eran magnificado el nombre del Señor Jesús. Glorificaban el nombre del Señor Jesús. Escuche, yo le dije esto en la clase: la gente que no tiene a Cristo no puede usar la autoridad de Cristo. Y esta gente trataron de echar un demonio fuera. Y dijeron: el nombre de Pablo, el nombre de Jesús que predica Pablo tiene que salir fuera. Y los demonios dijeron: conocemos a Jesús, conocemos a Pablo, pero ustedes no lo conocemos. Quiere decir que cuando tú vienes a la iglesia y aprendes Biblia y te sometes a Dios, lo primero que hace es que en el cielo te conocen y en el infierno te respetan. Lo voy a decir otra vez: aquellos que se meten con Dios, en el cielo te conocen y en el infierno te respetan por el Espíritu de Dios que carga sobre tu vida. ¿Cómo Jesús logró caminar en el poder del Espíritu Santo? ¿Por qué era Jesús? ¿Qué tuvo que hacer él? Si él tenía una humanidad, si tenía limitaciones en su humanidad, si tenía tentaciones, dice la Biblia que él fue tentado en todo, pero sin pecado. Sí, toda la tentación Jesús la pasó también, pero él estaba sometido a Dios. Y en el capítulo 26 del libro de Mateo, ayer hablaban un poquito con los hombres de esto. En el capítulo 26, verso 36. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentado aquí, entre tanto que voy allí y oro.
Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús le dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedad aquí y velad conmigo. Oiga lo que está, la humanidad de Jesús estaba triste y estaba angustiado porque iba a morir en la cruz. Para esto había nacido. Y Jesús había muerto constantemente a su humanidad. ¿Cómo moría a su humanidad? Moría a sus deseos humanos. Dice la palabra que él decía: porque yo no vine a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. En otras palabras, él tenía una voluntad humana como usted y como yo. Pero él decía: mi voluntad humana está sometida a la voluntad de Dios. Porque la gente que camina bajo la unción del Espíritu Santo y somete la carne es la gente que está sometida a Dios. Nadie que no se someta puede someter la carne. Si usted no se somete a la autoridad de Dios o a la autoridad establecida por Dios, mucho menos la carne se va a someter a usted. Porque esto es un principio del reino. Sométete a Dios, resiste al diablo y él huye de vosotros. Y él le dice a estos discípulos: mi alma está muy triste hasta la muerte, vela conmigo. Y se va a orar y le dice: Señor, si puede, claro que Dios puede, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. En otras palabras, había un conflicto de voluntad en ese momento. Jesús no quería ir a la cruz. Humanamente su voluntad no quería morir. Le tenía miedo a la muerte o al dolor de la muerte. Humanamente 3 veces le dijo: si puede, pasa de mí esta copa. Pero él siempre decía: no se haga mi voluntad sino la tuya. Iglesia, nosotros tenemos que aprender eso, que cuando vamos delante de Dios y tenemos un deseo, no querer imponerle el deseo humano a Dios por encima de su voluntad. Tenemos que decirle: Dios, me gustaría esto, pero que no sea mi voluntad sino la tuya. Porque yo quiero decirte que aunque tu voluntad parezca buena, la de Dios es mejor, mucho mejor, superior que la tuya, mejor que la tuya, sabe mejor que la tuya, se parece mejor que la tuya. Y Jesús estaba batallando hasta que en lo último, primero lo reprende y le dice: oiga, ustedes no pueden orar conmigo. No sabe que mi alma está muy triste hasta la muerte. Pero llega un momento en los últimos versículos. Primero él le dice: velad y orad para no entrar en tentación. Al espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil, hermano. La carne es débil. Por eso que la oración mata la carne. Y fue y oró por segunda vez. Versículo 44, y dejándolo se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo la misma palabra. En la primera oración estaba viva todavía su voluntad. En la segunda oración todavía estaba viva su voluntad. En la tercera oración todavía estaba agonizando su voluntad. Quería que Dios dijera: ¿sabe qué? Ya no va a morir. Déjame mandar un ángel aquí, que quiero salir de él hace mucho. Déjame mandar a aquel arcángel mejor. Hermano, déjeme decirle algo. Cuando usted y yo peleamos con Dios para que Él haga nuestra voluntad, Dios nunca va a cambiar su voluntad. Es mejor que tú y yo cambiemos nuestra voluntad para que nos vaya bien. Porque Él lo que quiere es librarte de ti mismo y de cosas que tú crees que son buenas, pero mañana vas a ver que no son tan buenas como creías. Porque hay gente que ha pedido a Dios cosas que después se le pide a Dios que se la quite. Por eso hay que asegurarse que estamos en la voluntad de Dios. Y cuando oró por tercera vez, en el versículo 45,
Entonces vino a su discípulo y le dijo: dormí ya, descansad. He aquí, ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Escuche que voy a cerrar esto. Jesús peleó en la oración su humanidad hasta que su humanidad se alineó al mundo espiritual y a la voluntad de Dios. Y cuando ya Jesús murió en su carne, fue ante los discípulos a los cuales había reprendido, pero ahora le dice: duérmanse. Yo me imagino a los discípulos confundidos. Ahorita nos dijiste que no durmamos, que oremos, y ahora nos dice que durmamos. No, era que ahorita yo estaba vivo y necesitaba su oración, pero ahora yo estoy muerto. Y no importa si ustedes oran o no oran, si me maldicen o no me maldicen, si me traicionan o no me traicionan. ¿Sabe por qué? Porque el muerto no siente. Usted y yo tenemos que llegar al punto de estar tan muertos que la crítica no nos afecten. Tenemos que estar tan muertos que las cosas de la vida no nos afecten. Porque cuando morimos a nuestra voluntad, no importa lo que la gente diga ni lo que el diablo diga. Lo que importa es lo que el cielo cree. Come on. Come on, iglesia, come on, iglesia. Hay que morir al yo, hay que morir a los deseos, hay que morir a la voluntad humana para que viva Dios en nosotros. Cuando a Jesús lo llevan a la cruz ya estaba muerto. Amárrenlo, ok, amárrenme. Denle latigazo, denme el latigazo. Es más, ¿sabe lo que pasó? Que lo llevaron, escuche esto es interesante. Lo llevaron donde Pilato, que era el gobernador de todo eso. Y Pilato le dice, oiga cómo le dice Julio: tú no sabes que yo tengo autoridad para soltarte o para soltarte o matarte. Y Jesús lo miró y le dijo: yo estoy muerto. Ninguna autoridad tú tienes si no te viene de arriba. La única razón que estoy en tus manos es porque estoy muerto y estoy bajo la voluntad del de arriba. Y si el de arriba me puso en tus manos, Él sabe lo que hace. ¿Sabe lo que hizo Pilato? Se lo entregó al sumo sacerdote. Porque si Pilato lo mata, es un asesinato. Pero como era un sacrificio, tenía que ir a la mano del sumo sacerdote. Y allí llevaron al cordero inmolado. Hicieron con él lo que quisieron, porque ya Jesús se había alineado a la voluntad de Dios. Y usted dirá: wow, pero ¿qué voluntad de Dios es esa? Que Cristo muriera en una cruz como murió. Sí, esa era la voluntad de Dios por amor a ti y por amor a mí. Que Él muriera en una cruz del Calvario, que sufriera dolores de latigazo, que teniera una cruz de espina, que lo castigaran y sufrieran por amor a ti